Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Les saluda su hermano Esteban Fuentealba para la gloria y el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes, hermanos, una palabra. Está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice la Sagrada Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un pequeño desarrollo, hermanos, para que entendamos la enseñanza. La palabra doctrina es traducción de la palabra griega didag. Didag. De ahí viene la palabra didáctico, didáctica en nuestra lengua castellana. Y la palabra didag significa instrucciones, enseñanza e instruir. Lo que la Biblia nos está diciendo es que la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de poder, de prodigios, señales, etcétera, etcétera, era una iglesia que se fundó en las instrucciones. Se fundó en las enseñanzas, se afirmó porque los miembros se dejaban instruir. Por eso la iglesia primitiva era la iglesia que era, porque perseveraban en la doctrina. Y aquí llegamos a un terrible problema, hermanos, a un terrible problemón, dirían algunos, porque nadie hoy en día, absolutamente nadie, quiere ser enseñado. Hoy nadie quiere ser instruido. Hoy en día los pastores, los líderes, los predicadores se enfrentan a miembros de la iglesia cristiana que piensan y dicen: a mí nadie me cambia, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, a mí nadie me señala cómo yo debo conducirme. Y esto es terrible, hermanos. Esto es terrible en este siglo. ¿Por qué? Porque si a estas personas que piensan así, si no los cambia la Biblia, que es la poderosa palabra de Dios, viva y eficaz, que expone la verdad absoluta, si no los cambia la Biblia, hermanos, no los cambia nadie, ni nada. Ni los cientos de consejos, ni las cientas visitas de sus pastores, de sus líderes. No los cambia nada ni nadie. Por eso es terrible, hermanos. Esta palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra, hermanos, nos habla de una forma de vida. Nos habla de una conducta de vida diaria. ¿Por qué? Porque la doctrina es lo único que nos va a llevar a una verdadera libertad. Nada más. La doctrina, las instrucciones, las enseñanzas, el dejarnos instruir es lo único que nos va a llevar a una verdadera libertad. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, dice la Biblia: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, y no olvidas las instrucciones, las enseñanzas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia a la doctrina, a las instrucciones, a las enseñanzas, porque usted se dejó instruir por sus líderes, por sus pastores, por sus líderes espirituales. Esta libertad, hermanos, no depende de los mandamientos de hombres. Muchos cristianos creen que las enseñanzas del predicador, las enseñanzas del pastor, provienen de él, provienen de un corazón humano.
Es por eso que muchos se vuelven soberbios y dicen, yo no voy a hacer lo que dice mi líder, yo no voy a hacer lo que dice mi pastor. Pero estás equivocado. Yo estoy seguro que sus pastores, sus predicadores, sus líderes, cada vez que dan un sermón, una predicación, lo hacen con capítulo, versículo, dando un desarrollo, una exposición de la palabra de Dios. Y ahí tú tienes instrucciones, enseñanzas, cómo debes conducirte, etcétera, etcétera. No podemos decir que los sermones y las predicaciones son mandamientos de hombres. No podemos decir eso. Es doctrina, es palabra de Dios, hermanos. Esta libertad, la libertad que es en Cristo Jesús, está en nuestro corazón. Y el que persevera en esta libertad y la obedece y la pone en práctica, será dichoso en todo lo que hace y en todo lo que quiera. Será dichoso, contento, feliz en todo, hermanos. Pero también debemos saber que siempre, siempre habrán enemigos. Siempre se levantarán enemigos de las doctrinas. Enemigos que se introducen para esclavizarnos. Hay predicadores de un falso evangelio. Y cuando tú entregas una predicación bien desarrollada, bien equipada, para instruir a la iglesia, se levantarán predicadores, enemigos, para debatirte, para tratar de irrefutar tus enseñanzas. Es por eso que muchos jóvenes se rebelan contra sus líderes espirituales, porque creen tener la experiencia, creen tener la razón. Hermanos, atendamos a la palabra de Dios. Siempre habrán enemigos, pero debemos saber esto. El verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. El verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. Y ese evangelio, esa doctrina permisiva que aparece hoy en día, que carece de instrucciones, que carece de enseñanzas, es lo que te tiene esclavizado, es lo que te tiene atado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no creces. Eres un joven que no crece, eres una jovencita que no crece. Muy por el contrario, cada vez te vemos más carente de espiritualidad. Es por eso, queridos hermanos, Iglesia de Jesucristo, la verdadera doctrina es verdadera libertad y es en Cristo Jesús, porque vas a crecer. Ese es un fruto, hermanos. Y para terminar, quiero citar un versículo buenísimo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un texto muy directo, hermanos. Y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Atesórelo en su corazón. Todo el que se desvía de esta doctrina no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la doctrina de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Interesa la doctrina o no interesa la doctrina? Si aquel que se desvía de esta doctrina, la Sagrada Escritura dice que esa persona no tiene ninguna relación con Dios. Increíble, hermanos. Es por eso que la palabra de Dios sigue dándonos la razón en muchas cosas que vemos. La doctrina es importante. Joven, déjate instruir, déjate enseñar por tus pastores, por tus líderes en la iglesia, por tus predicadores. No te levantes contra ellos, porque si tú ves que las personas que te están enseñando, si tú ves que tienen fruto, que ves que sus ministerios están creciendo, que cada vez Dios los usa en la predicación, en los sermones, en el desarrollo, en la exposición, etcétera, etcétera. Si tú ves
No debes cuestionarlos entonces. El que permanece en la doctrina es porque tiene una relación con Dios. Es por eso, hermanos, es por eso que enseñamos y decimos, la palabra de Dios es lo que nos va a salvar. Te saluda tu hermano Esteban Fuentealba. Bendiciones. Chao.